Bueno, buenos días a todos y todas, bienvenidos. Nos quedamos en el artículo cuarto y vamos a iniciar en el glosario de la ley. Entonces, si tienen a bien, seguimos la misma dinámica de la reunión anterior. Vamos dando lectura y conforme vayamos avanzando, me van haciendo observaciones que anotaremos en la siguiente columna. Y si podemos ya impactar directamente el glosario, pues lo haremos aquí mismo y dejo subrayado en amarillo lo que vayamos cambiando. Entonces, artículo cuarto, para efectos de esta ley se entiende asistencia social, conjunto de acciones realizadas por el gobierno y la sociedad dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad y su familia para favorecer capacidades y el ejercicio de sus derechos, así como a lograr la equidad en el acceso a las oportunidades. Si tienen alguna observación respecto a este concepto, con gusto aquí lo anotamos. Asistencia social, estamos hablando, fracción primera. Asistencia social. ¿Alguien tiene un... ¿Tú tienes abiertos? No, nos ponle... Okay. Gracias. Asistencia social pública, la realizada por las dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno. Bien, me detienen si gustan que nos devolvamos alguna parte de la redacción y si no voy a seguir adelante. Asistencia social privada, la realizada por personas físicas o morales sin propósito de lucro. COESPRIS, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado. Comité Interinstitucional en materia de albergues, a que hace referencia al capítulo segundo de este título. DIF estatal, el desarrollo integral de la familia del Estado de Chihuahua. DIF municipal, los sistemas para el desarrollo integral de la familia municipal. De la familia. Ok, es otro concepto de familia. Albergue. Instituciones en que se prestan servicios de asistencia social, ya sean pública o privadas, y que tengan bajo su guarda y o custodia, sea temporal o permanente, a personas en situación de vulnerabilidad. Dentro de estas se entenderán consideradas, según su propia naturaleza, a los modelos de atención que a continuación se enlistan. Me parece que este concepto Ahí hay un error de sí, acomodo en cuanto a las viñetas, Lick. Y en un glosario no tendrían por qué estar claro. definidos o señalados. En ese glosario es únicamente el significado de ese concepto en particular. Además, creo que por el tema que hemos venido manejando, además de personas en situación de vulnerabilidad, manejaríamos niñas, niños y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y también adultos mayores, porque si queremos entrarle al tema de los asilos, pudiera ser un buen momento. Habíamos tocado el tema en la reunión pasada, licenciado Grado, dejarlo en adultos,
por la cuestión de ya no entrar en las subdivisiones de de todo el esquema de situación de vulnerabilidad. Pues, Entrable. lo que estábamos planteando era poner niñas, niños y adolescentes y adultos, si pudiéramos poner en situación de vulnerabilidad. No se nos, bueno, al menos no me viene a la mente otra situación por la que podría estar un adulto en un albergue, ¿no? Siempre van a estar en situación de vulnerabilidad, o puede ser que no. Digo, si son migrantes o si son, están en situación de adicciones o en alguna cuestión así, siempre van a estar en situación de vulnerabilidad. Es decir, el concepto engloba a todos los adultos que pudieran estar en un albergue, ¿no? De acuerdo, Lick, muchas gracias. Gracias, licenciado Bravo. Temporal o permanente a A ver, ¿cuál es? A ver, me están comentando que viene un concepto más amplio en la ley de asistencia social respecto al tema de albergues. Perdón, del concepto de asistencia social. A ver, permítanme, ahí me voy a hablar un poquito. Estamos hablando de asistencia social en general, ¿verdad? Ok. Ajá. A modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Ok, ¿es la ley? Asistencia social. No, es federal, ¿verdad? Federal. Ese es, no. ¿Qué artículo es? Estamos buscando el concepto ahí en la ley de asistencia social federal. Permítanme un momento. El tercero. Diablos, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Ya. Ese es el concepto de la ley de asistencia social para el término asistencia social. No sé qué les parezca. Si les parece mejor, no necesariamente tiene que haber un concepto específico, sino el que les sirva precisamente a el decreto que contiene esta iniciativa. Entonces podríamos tomar elementos o si ustedes gustan transcribir este concepto para que tuviera de alguna manera una armonización de alguna manera con materia federal o, o podemos hacer como dejarlo tal y como está en la propuesta. Cualquiera de los dos, de acuerdo.
Entonces, si no tienen inconveniente, me parece que podemos poner el concepto. Perdón. Bien. Seguimos adelante. Junta de Asistencia Social Privada. La Junta de Asistencia Social Privada en el estado de Chihuahua. Licencia de funcionamiento. El documento expedido por el órgano político administrativo a favor del albergue privado que cumpla con los requisitos establecidos por la presente ley. Procuraduría. La Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del estado de Chihuahua. Protección Civil. La Coordinación Estatal de Protección Civil en el estado de Chihuahua. Registro Estatal de Albergues, Centros Asistenciales y sus similares que prestan servicios en el estado de Chihuahua. Perdón, es registro y es el Registro Estatal de Albergues, perdón. Residente, cualquier persona que se encuentre internada o sea atendida de manera temporal o permanente en algún albergue de asistencia social, sea pública o privada. Este glosario puede ir enriqueciendo, creciéndose, conforme vayamos avanzando. Cuando encontremos conceptos que deban de ser en él incluidos o modificar los que tenemos. Entonces, si no tienen alguna observación de los conceptos que hemos leído, podemos seguir adelante y devolvernos en caso que ustedes detecten que sea necesaria alguna otra adición a este glosario, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar al Comité Interinstitucional en materia de albergues. En este sentido, la iniciativa prevé una figura como un comité interinstitucional integrado por varias representaciones de dependencias y de sociedad civil. Si gustan, vamos a dar un análisis respecto a su integración y sus atribuciones. Si me lo permiten, voy a compartirles un esquema para que nos quede un poquito claro cómo se integraría este comité. Bien, tendríamos en la propuesta se nos plantea que la presidencia recaiga en el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y estará integrado por un representante de la Procuraduría de la Asistencia Jurídica y Social del Estado de Chihuahua, un representante de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua, un representante de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado de Chihuahua, un representante de la Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua, un representante de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dos directores representantes de Casa de Asistencias Privadas o de beneficencia privada que cuenten
con licencia de operaciones vigentes en el Estado, nombrados de entre los titulares del resto de las mismas. Asimismo, 2 ciudadanos representantes de organizaciones sociales no gubernamentales vinculadas con el tema a invitación del gobierno del Estado. Tendríamos también que la participación del Comité de Personas del Sector Privado Social será a título de colaboración ciudadana y su desempeño tendrá carácter honorífico, rigiéndose por los principios de buena fe y propósitos de interés general. Los nombramientos tendrán una vigencia de 2 años e imperará un principio rotativo. Esta es la propuesta de integración de este comité. Ahora bien, antes de discutir la integración, quién debe estar, quién no debe estar, creo que es pertinente que hablemos también de sus atribuciones para podernos dar una idea del cómo, antes del quiénes van a integrar este comité. Así que si me lo permiten, vamos a entrar a estudiar las atribuciones de este comité. Bueno, las atribuciones propuestas por la iniciativa son elaborar análisis, diagnóstico, evaluación y aportar instrumentos, políticas, planes, programas y acciones tendientes a mejorar el funcionamiento de los albergues y proponerlas a la Procuraduría, así como a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Apoyar en la gestión de recursos, servicios y apoyos ante autoridades federales, estatales, municipios y los diversos sectores de la sociedad para destinarlos al cumplimiento del objeto social de los albergues. Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal que labora en los albergues de asistencia social a cargo de las dependencias, organismos y entidades que formen parte del Ejecutivo, mediante la organización de cursos, talleres, mesas de diálogo y demás actividades que apoyen al cumplimiento de los objetivos. Proponer lineamientos y las medidas de control necesarias para llevar a cabo las tareas de inspección y vigilancia en los albergues. Encomendar la ejecución de acciones que se acuerden por la mayoría de sus miembros. Coadyuvar con el DIF estatal en la expedición, emisión y en su caso suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento de los albergues. Emitir el acuerdo o resolución que contenga el resultado de la inspección realizada a los albergues, fijando en su caso recomendaciones y plazos tendientes a solventar las irregularidades detectadas. Implementar las medidas de control necesarias para llevar a cabo la inspección y vigilancia de los albergues. Dar vista, denunciar o querellarse ante las autoridades competentes respecto de irregularidades graves que se detecten en las evaluaciones que se practiquen a los albergues de asistencia social en el Estado. Imponer las infracciones y sanciones que correspondan en razón de la omisión de solventar las irregularidades que se deriven de la visita de inspección. Elaborar también un reglamento de operación modelo para albergues, el cual deberá contener los elementos mínimos para su observancia en cada albergue. Los albergues podrán adicionar los elementos para su mejor operación interna sin que las disposiciones puedan ser contrariadas a lo previsto en esta ley y a las disposiciones del mismo reglamento de operación modelo y las demás necesarias para el cumplimiento de sus fines. Pues bien, si gustan, me devuelvo a la conformación y pues ya más o menos teniendo en claro el esquema que se plantea, poder hablar de la conformación. Ok. Rosela, no sé si me estoy escuchando raro, alguien más me escucha de mala calidad. Aquí se oye un poquito rara la bocina, pero no sé si se está cortando. En el concepto de. En el nombre del concepto. Ok. Sí. Porque si no, pues, se va a limitar por esas instituciones. Sí. Ahora, tenemos aquí una propuesta en la mesa de la licenciada Romero de SECH respecto a algo que habíamos discutido con anterioridad al manejar el término interinstitucional.
cambiarlo por intersectorial, ya que se considera que estamos hablando tanto de los sectores públicos como de los sectores privados que están interviniendo en la materia de albergues, y pues obviamente ya vimos el proyecto de conformación y tenemos participación ciudadana. Entonces, creo que lo correcto sería comité intersectorial en materia de albergues. No sé si estén de acuerdo con este tema o si alguien crea que también es conveniente. ¿Están de acuerdo? Intersectorial. Ahora que es 30, ¿sí, verdad? ¿O primero? Confirmo en 30. 30. Bueno, respecto a su denominación, entonces estamos de acuerdo que va a ser el comité intersectorial en materia de albergues. La presidencia, recaer en el director, bueno, en la persona que ocupe la titularidad de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Están de acuerdo con la presidencia? ¿Es adecuado? ¿Es conforme a las atribuciones actuales que tienen en el funcionamiento de operación actual de los albergues, con las directrices con las que se está manejando ahorita? ¿O creen que hay algún otro sector que deba ocupar este puesto? Es el indicado. Sí. Ok. Quienes integran este consejo, tenemos un representante entre la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del Estado de Chihuahua. ¿Es adecuado? Muy bien. Un representante de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado. Un representante de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado de Chihuahua. Un representante de la Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dos personas que dirijan o representen casas de asistencia privadas, privadas o de beneficencia privada, que cuenten con licencia de operaciones vigentes en el estado, nombrados de entre los titulares del resto de las mismas. Y dos ciudadanos representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema, invitadas por el gobierno del estado. Yo creo que ahí haría falta, bueno, nosotros como sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, licenciado, al final es parte también de nuestro trabajo, el acompañamiento y revisión a todo lo que tenga que ver con temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Okay. Y la otra sería, yo no lo pondría solo invitación, sino que fuera a concurso, que las personas externas que no sean instituciones públicas que conformen este comité deberían de ser mediante sus logros. Entonces, por lo tanto, deberían de ser candidatos y ser votados. Y en este momento me voy a pasar ya al cuadro de redacción para ir tomando nota de las modificaciones que vayamos haciendo. Este esquema era nada más para tener una idea un poquito más clara. Entonces me voy a cambiar.
¿Qué es? El estado de Chihuahua. Estaríamos hablando de CIPIN estatal, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, CIPIN estatal tiene también la posible representación de los municipales. Sí, pues de alguna manera podemos vincularlo ahí a los municipales. Gracias. Adelante. Si puedes subirte tantito en el tema de riesgos sanitarios. Dice un representante de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado. Eso sería vinculante también a tener integrada la Secretaría de Salud, porque una cosa es el regular cómo está el albergue con el tema de algún riesgo sanitario, pero quienes estén ahí también requieren de una atención a su salud. Entonces, no sé, lo pongo a su consideración que estuviera un representante de la Secretaría de Salud, pero refiriéndote más bien a la atención médica que se requiere, porque pues igual llegan niños y estamos cuidando desde su estado de nutrición, alimentación, y también pondría a consideración el que se integre, si estamos hablando de grupos vulnerables, yo sé que a lo mejor puede ser visto o no, pero el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dado que el trabajo es transversal, cómo se estaría también cuando te llegan en espacios como esos, personas que lleguen también, sobre todo mujeres que puedan llegar violentadas, ¿no? Entonces, no sé, pongo a consideración que se integraría la Secretaría de Salud, salvo que ahí la participación se tenga prevista desde eso y prever también al Instituto Chihuahuense de la Mujer. Me voy a poner estas propuestas de integración aparte, no porque no considere que deban ser integradas o no, sino porque simple y sencillamente más adelante veremos algunas atribuciones dadas a autoridades diversas a las que integran el comité. Lo pongo a Y ya veremos dentro de esas atribuciones si es pertinente la integración de ellos en el comité, porque el comité tiene unas atribuciones muy específicas y que tenemos que equilibrar y valorar la operatividad que tenga este comité, porque luego es muy complejo cuando tenemos unos comités muy amplios, unos consejos o unos órganos que tengan que ser integrados de manera intersectorial o interinstitucional, dificultades en la integración, en el quórum, en la operatividad, en las reuniones, y mientras más amplio, más se complica esto. Entonces, lo valoraremos conforme vayamos avanzando con las autoridades. Entonces, estamos hablando de integrar una representación de Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. ¿De qué más? Y del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Ajá. Y habíamos mencionado otro, ¿nada más? Nada más mencioné. Mujeres, perdón. ¿Sin qué? Bien. Ajá, ¿es qué? Bueno, respecto a la conformación, ¿algún otro comentario? ¿Sugerencia en ampliación o en reducción? Queda la presidencia y ¿quién queda como secretario técnico? No hay como una secretaría técnica, tal cual. ¿O eso lo sustituye la presidencia? Permítame.
No, no está manejando la figura de la Secretaría Técnica. Ok. Y sin embargo, creo que es una figura que siempre debe estar presente en la integración de estos órganos por la cuestión de la convocatoria, por la cuestión del levantamiento de actas, de verificación del quórum. Y si es así, de alguno de estos representantes ustedes consideran que deba de ser la persona que se encargue de la Secretaría Técnica. Pues si vas a, por ejemplo, si el director, la dirección del DIF es la presidencia, la procuraduría podría ser la Secretaría Técnica. La Procuraduría. Pudiera ser una opción. Gracias. ¿Están de acuerdo con que sea la Procuraduría? Perdóname. La niña, niños y adolescentes, sí. Gaby, Gaby. A ver. ¿Sí te iba a llevar? Pero ya ¿y por qué? ¿Alguna otra propuesta? Lo yo espérese, están haciendo los recibos de la señora. Como que Carlita no se podía ver, ya la mandó. Oye, a ver, No, sí. dime, en contestación a su oficio en el que solicita la probanza, De la documental pública. Ajá. pero si antes de la probanza. Una probanza de documental. Bien. ¿Alguna otra propuesta? A lo mejor esa parte se puede quedar como pendiente, o sea, no, pues ese sería como lo natural, pero puede también dejarse ahí como pendiente y podemos ver en otro tipo de comisiones que otra figura está como secretaría técnica. Bien. Bueno, respecto a la integración del comité, ¿alguna otra modificación? Con independencia ya de la Secretaría Técnica, que lo dejaríamos pendiente para ver y comparar atribuciones que tengan otras secretarías técnicas en algunas otras figuras. El comentario, perdónenme, hubo un comentario respecto a invitación, ¿verdad? Sí, que fuera invitación como convocatoria, ¿no era ese? Sí.
que no fuera como invitación directa, sino se generara una convocatoria para formar parte del comité y se establezca el tiempo que esa asociación civil o persona externa va a durar dentro de la comisión, dentro del espacio, como darle una temporalidad y que sea concursado para que sea en base a sus capacidades. La vigencia está acá en el segundo párrafo de todas las personas del sector privado que participen, es de 2 años. No sé si con esta temporalidad sea correcta. ¿Sí les parece bien la cuestión de la convocatoria? Sí. De invitación por convocatoria, perdón, de concurso por convocatoria. ¿De jefe de departamento, de director? ¿Bueno? Lo que pasa es que habría que ver el organigrama de las demás áreas si no tienen Sí, directores. pero le podemos poner jefe de departamento similar ajá. Porque luego también tiene que tener carácter de decisión ahí, porque si se topan con otro, sí. O se topan con un superior, puede quedar influenciada su opinión dentro del comité. Está en el chat. Ahí se lo pongo. Pero que me pasen a dónde se lo puedo enviar. Permítame un momento. ¿Quién es la asistente? Ok, a ver, consígueme consígueme. Ya estamos resolviendo eso, Oli. No, estoy aquí si quiere se la manda usted la liga nueva porque tuvimos dificultades con la liga anterior. Ándale pues, claro que sí, ahí se la mando. A ver. Un momento, por favor. Bien, esto que se le está añadiendo aquí es básicamente una fórmula que siempre se dispone en la suplencia de los comités por cuestiones de operatividad y mando en decisión que puedan tener las personas que vengan a suplir a los integrantes del comité, ya que es muy común que posterior a la integración por las responsabilidades propias de quienes ocupan las áreas de dirección,
de las dependencias pues no puedan asistir y empiecen a ir las personas que ya van a designar como sus suplentes para esta integración de órganos. Entonces, pues sí establecer como un mínimo que tengan jefe de área o equiparable dentro de las dependencias nada más. Es un 6-5, 3-5. Okay. ¿Quién es ella? Ella se va a conectar la procuradora. A ella se le va a dar el link. No, usted no se preocupe. Me aparece la fotografía de un hombre que tiene. A ver si está bien el número. 496535. Si no, se nos va a conectar. Bien. Ok, vamos con las atribuciones que tiene el comité. El comité sesionará de manera ordinaria cada 2 meses y extraordinariamente cuando sea necesario a consideración del presidente. Estas serán dirigidas, supongo que se refiere a las reuniones. El comité sesionará de manera ordinaria cada 2 meses y extraordinariamente cuando sea necesario a consideración del presidente. Sus reuniones. Serán dirigidas ¿Quién contará con el voto de calidad en caso de empate? Existirá el quórum legal y los acuerdos tomados serán válidos cuando se encuentre la mitad más uno de los integrantes del comité o las personas legalmente autorizadas para representarlos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Artículo 8. A propuesta de cualquier miembro del comité y con la aprobación por parte de sus compañeros cuando así se estime conveniente, se podrá invitar con voz pero sin voto a instituciones, organizaciones de la sociedad civil y del sector social o especialistas en las disciplinas que interesen al comité, que estén en posibilidad de apoyar al mismo con opiniones de carácter técnico. Yo creo que eso no tiene problema, ¿no? Vamos a quitarle este dato. Ya me puso un signo de interrogación. A ver. 47. ¿El de nuevo?
No, de nada. Ahora sí, vamos a las atribuciones del comité que ya habían sido analizadas en el documento que les había planteado con anterioridad. Vamos una por una y si quieren vamos analizando. Elaborar análisis, diagnóstico, evaluación y aportar instrumentos, políticas, planes, programas y acciones tendientes a mejorar el funcionamiento de los albergues y proponerlas a la Procuraduría, así como a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Respecto a esa fracción, ¿algún comentario? No. Fracción segunda, apoyar en la gestión de recursos, servicios y apoyo. Y apoyos ante las autoridades federales. Dios, ¿qué ando haciendo? Permítanme un momento que tengo un problema técnico. Ahí está. Apoyar en la gestión de recursos y servicios, apoyos ante autoridades federales, estatales, municipios y los diversos sectores de la sociedad para destinarlos al cumplimiento del objeto social de los albergues. Hablamos de gestión de recursos, servicios y apoyos. Tercera, impulsar programas conjuntos de capacitación, seguimiento para el personal que labora en los albergues de asistencia social, a cargo de las dependencias, organismos u entidades que formen parte del Ejecutivo, mediante la organización de cursos, talleres, mesas de diálogo y demás actividades que apoyen el cumplimiento de los objetivos. Creo que aquí también tendría que ser los albergues particulares, ¿no? O ya está incluido dentro de los albergues de asistencia social. Y supongo que a cargo de las dependencias habla de los cursos, ¿no? Perdón, de capacitación y seguimiento para el personal, no de los albergues. Por eso le estoy poniendo aquí un punto y coma. ¿O no? Parece que dice... Ahí tenía coma. Pues si lo dejo así, es impulsar programas conjuntos de capacitación, seguimiento para personal que labore en los albergues de asistencia social públicos y privados, a cargo de las dependencias. Pues sí, pero me parece a mí que no está hablando de que los... Me parece a mí que no está hablando de los albergues de asistencia social público y privados, sino de la capacitación. Es decir, que la capacitación estará a cargo de las dependencias, organismos o entidades que forman parte del Ejecutivo. ¿Sí me explico? Sí, se entiende así. Acá también yo lo entiendo así. Como si la capacitación estuviera a cargo de ellos. Bueno, y ese es el objeto del artículo. ¿Es correcto o no es correcto? Es decir, quien va a dar la capacitación son las dependencias, organismos y entidades que forman parte del Ejecutivo. Me parece muy limitante, ¿no? Sí, Es sí está decir, limitado. me parece que inclusive dentro del sector privado va a haber más, capacitación, yo creo que con mayor conocimiento que en el sector público, a menos que sea para cuestiones estructurales o de permisos o de licencias o alguna cuestión así.
Pues ahí sí dependería, porque en realidad, por ejemplo, parte de nuestro trabajo es la capacitación de derechos de niñas, niños y adolescentes, o sea, que los servicios sean conforme a eso. O sea, ahí dependería a lo mejor sería así, si la intención es decir, enunciar quiénes capacitarían, a lo mejor habría que ampliarlo. Yo creo Nada que más. inclusive, si me lo permite, Rosela, no sé, inclusive creo que que queda además. Es decir, porque estamos hablando de una atribución del Consejo que es impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento del personal. ¿De quién? Ajá. ¿A quién los da? No importa. Que los impulsen, y podríamos quitar toda la parte que dice a cargo de las dependencias, organismos y entidades que forman parte del Ejecutivo. Si es que estamos hablando de la capacitación, porque si de lo que se está hablando son de los albergues de asistencia social públicos a cargo de las dependencias, pues entonces sí, pero creo que está hablando de la capacitación. No sé ahí quién lo redactó, que nos comente. ¿Es de la capacitación? Ok. Sí, me están confirmando que es de la capacitación. Entonces, si le pudiéramos quitar a cargo de las dependencias, organismos que forman parte del Ejecutivo y lo dejamos nada más abierto a quien sea, Ok. creo que no pasa nada. Mediante la organización de cursos, talleres, mesas de diálogo y demás actividades que apoyen el cumplimiento de los objetivos. ¿De quién? De quien sea. Nacionales, internacionales, por parte del Ejecutivo, por parte del legislador, por quien sea. Porque no estamos hablando de qué características deben de tener la capacitación, estamos hablando de una atribución que tiene el Consejo. Pues si están de acuerdo, podemos seguir adelante. ¿Sí? Sí. Proponer los lineamientos y las medidas de control necesarias para llevar a cabo las tareas de inspección y vigilancia en los albergues. Proponer. Lineamientos y medidas de control para llevar a cabo las tareas de los albergues, ok. Diseñar o realizar, vas a proponer. Ajá. Está más aterrizado, ¿no? Sí. Sí. Sí, está bien. Diseñar y emitir los lineamientos y las medidas de control necesarias para llevar a cabo las tareas de inspección y vigilancia en los albergues. Porque si podemos proponer, tendríamos que caer en la pregunta ¿ante quién? Y creo que ya es suficientemente intersectorial el Consejo como para todavía irlo a aterrizar en otra diversidad de entes. Entonces, si les parece bien, ponemos diseñar y emitir un poquito más aterrizado. Fracción quinta. Encomendar la ejecución de acciones que se acuerden por mayoría de sus miembros. Encomendar a quién. Eso también habría que aterrizarlo más, ¿no? Encomendar la ejecución de acciones que se acuerden por mayoría de sus miembros. Ejecutar las acciones, ¿no? Sí. Ya nada más encuentro el cursor y con mucho gusto lo cambio. Ya va a empezar esta computadora. Un momento. A ver, el comité es un órgano de decisión, pero no tenemos, o al menos no percibo yo en la propuesta,
una parte del mismo que tenga capacidad de ejecución. Entonces, ¿por medio de quién se van a ejecutar las decisiones que se tomen en el comité? Por las autoridades ya establecidas, que más adelante entraremos en el estudio de las atribuciones que tiene cada una de las autoridades. Por eso ahorita les decía que inclusive si forman o no forman parte del comité, habrá autoridades que tengan responsabilidades, atribuciones dentro del tema. Entonces me parece que no podemos poner ejecutar las decisiones que tomen, sino ordenar la ejecución de los acuerdos a instancia, por parte de la instancia que corresponda. ¿A quién? La que sea, puede ser pública o privada. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien, fracción sexta, coadyuvar con el DIF estatal en la expedición, emisión o en su caso suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento a los albergues. Es decir, no le estamos quitando la atribución al DIF estatal con la expedición, emisión de las licencias del funcionamiento de albergues, simple y sencillamente estamos estableciendo una coadyuvanza. ¿Les parece suficiente? La coadyuvancia implica muchas cosas, no nada más una participación, sino una recomendación, o puede ser una asesoría, puede ser muchas cosas. Entonces, yo creo que aquí sí el término es correcto por la amplitud de posibilidades que puede tener, pero creo que aquí también viene siendo una recomendación al DIF, que es quien otorga la expedición, emisión o en su caso revocación de licencias para el funcionamiento de albergues. Creo que tiene bastante peso por parte del comité, específicamente establecido por la ley, pues una recomendación al DIF para la revocación de una licencia. Emitir el acuerdo o resolución que contenga el resultado de la inspección realizada a los albergues, fijando en su caso las recomendaciones y plazos tendientes a solventar las irregularidades detectadas. Emitir el acuerdo o resolución que contenga el resultado de la inspección realizada a los albergues, fijando en su caso recomendaciones, plazos tendientes a solventar las irregularidades detectadas. Actualmente, ¿quién hace esta inspección a los albergues? ¿Hay alguien? ¿Hay alguna dependencia? ¿El DIF? El DIF. Entonces, me parece que sí, me parece que también es un tema de coadyuvanza. Sí, porque más que como emitirlo, porque ellos serían los que lo emitirían de todas maneras, ¿no? No, pero sí me parece que esta fracción ni siquiera va dentro de las atribuciones del comité. Es decir, si tomamos en cuenta la fracción anterior, estamos hablando del mismo tema, porque si va a coadyuvar con el DIF en la expedición, emisión o en su caso, suspensión o revocación de licencias, creo que va de la mano con que ya va a haber una inspección previa. Tiene que haber algún sustento. Exacto. A ver, tengo una duda, perdón. Sí, adelante, Zulma. A ver, es que en una fracción anterior te señala específicamente, si quieres ir un poquito atrás, donde dice que él es el que va a dar, cuando va a diseñar y emitir los lineamientos y las medidas de control para llevar a cabo las tareas de inspección y vigilancia. O sea, el comité hace los lineamientos, pero entiendo el punto. ¿Quién va a ejecutarlos? ¿Quién va a hacer
esa área específicamente que va a llevar a cabo la ejecución para los temas de la inspección. Es bien complejo hacer una inspección y luego no tener los elementos, no poder ni fundar ni motivar, por ejemplo, una cancelación de una licencia. Entonces sí tenemos que revisar muy bien aquí quién va a llevar a cabo toda esta parte administrativa en el control. Si va a ser el comité o si va a ser una de las áreas del DIF. ¿Me estoy entendiendo bien? Es que, bueno, si me lo permiten, me parece que el comité es un órgano de decisión, de asesoramiento, pero no de ejecución. Y definitivamente el diseñar o emitir los lineamientos, dado que es un comité que se integra de manera intersectorial, en donde también intervienen las autoridades que actualmente hacen estas inspecciones y estas revocaciones, sí tiene de alguna manera lógica que sea quien diseñe o emita los lineamientos. Estamos hablando ya de un nivel ley. Tengo entendido que el objeto precisamente de esta iniciativa es elevar a nivel ley estatal todos estos lineamientos, directrices, oficios, circulares, en los cuales se basa el procedimiento actual para la revisión, inspección, revocación de licencias. Entonces, creo que esta fracción de diseño y emitir los lineamientos nos da la base para entender que no va a tener el comité ni la capacidad, ni por diseño, ni por misión, de estar revocando licencias o estar haciendo inspecciones. Tendrá que ser... Sí, adelante. Perdóname, a lo mejor más adelante, no sé, Sí. si viene en un capítulo especial, ya esto regulado. A lo mejor, no sé, no lo he leído completo. No sé si viene ya en un capítulo especial ya esta regulación de quién va a hacer las inspecciones, cómo las van a hacer, todo el procedimiento administrativo. Sí. Y en este sentido ya cuando lleguemos ahí, pero yo creo que sí, aquí sí hay que ir definiendo entre las atribuciones del comité que efectivamente se trata de un órgano de decisión, pero no va a tener estas atribuciones de estar haciendo inspecciones, ¿me explico? Podrían ser o podríamos dar la capacidad de hacerlas en caso concreto, pero yo creo que ya sería una invasión de atribuciones si más adelante encontramos que se va a establecer directamente al DIF o alguna otra dependencia quien se encargue de esta ejecución de las inspecciones. Entonces, por lo pronto, si les parece, creo que podemos dejar subrayado esto en rojo como un tema que tendremos que estudiar más adelante, y lo dejo en rojo porque creo, sinceramente, que no va a poder emitir acuerdos de resolución que contengan el resultado de una inspección, o a menos que el acuerdo de resolución sea otro tema más allá de la inspección. Por eso lo voy a dejar en rojo, no lo voy a desaparecer, pero sí, definitivamente no podemos hablar de una inspección por parte del comité. Sí, adelante. Buenas tardes. Hablo por parte de la mesa de albergues. Durante muchísimos años, la máxima autoridad, que es el DIF estatal, es quien se ha encargado de hacer las inspecciones, valoraciones, supervisiones, acompañamiento a cada uno de los albergues que se tienen detectados. Entonces, yo en la cuestión de que se forma este comité, yo creo que el comité sería un ente donde se van a tomar esas decisiones, pero no se van a ejecutar por todos. Solo cuando así se tenga que llegar a una situación especial como el cierre de un albergue por todos los entes que están formando ese comité. Pero hasta ahorita sabemos que el DIF es la máxima autoridad y sería el responsable de hacer esas revisiones, acompañamientos, supervisiones. Gracias, Leti. Gracias. Al respecto, me parece correcto la apreciación que también hacía Zulma Martínez respecto a el debido proceso que tiene que haber, porque estamos hablando de un acto administrativo que tiene que tener un sustento
en donde no deba de caber duda quién es la autoridad que tiene la atribución directa de poder cerrar un albergue, porque tiene que tener, como les repito, un debido proceso a efecto de que sea válido y no se invalide posteriormente a través de un juicio de amparo o en alguna cuestión relativa a irregularidades o una confusión respecto a la atribución de quién puede cerrar y bajo qué esquema jurídico administrativo debe ser cerrado un albergue. Entonces, con independencia de lo que tenga la propuesta previsto, debemos nosotros de siempre procurar que quede establecido de manera muy directa y muy clara quién va a tener la atribución del cierre y bajo qué esquema o bajo qué procedimiento administrativo, pero pues ya veremos más adelante también qué se dispone dentro de la propuesta. Entonces, si me permiten, aquí le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Acevedo. Adelante. Sí, si me permiten, precisamente la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya nos tiene establecido que es la Procuraduría de la Defensa la que se encarga precisamente de la inspección de los albergues en conjunto con la Procuraduría Federal. Entonces, pues sí, creo que sería parte de esas atribuciones directamente de la Procuraduría. Está establecido en el artículo 117 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, y también pues está empatada esta ley con la ley federal. A ver, lo que pasa es que quiero hacer hago la precisión del comentario. Les comento, la situación no es nada más con cuestiones de albergues que tienen que ver con niños y adolescentes. Puede quedar adolescentes. Estamos también viendo adultos en situaciones de vulnerabilidad. Yo recuerdo casos específicos que tienen que ver con centros que son albergues, pero que también son centros de rehabilitación. En este caso, los centros de rehabilitación están como en un limbo, hay un limbo como jurídico ahí. Lo único que nosotros podíamos hacer, y se los comento, yo anteriormente, antes de estar aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estaba en la Secretaría de Salud. Lo único que podíamos hacer era a través de la COESPRIS ir a hacer una inspección, eran los únicos o era la única área donde nosotros podíamos actuar, pero porque no hay una regulación como tal. Por eso a mí me parece excelente que nosotros estemos ahorita viendo un tema para regular los centros de asistencia social. Pero acuérdense que no nada más estamos viendo temas de niños y niñas, estamos viendo también de adultos en situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con discapacidades, con temas de adicciones, etcétera. Entonces, pues nada más dejar el apartadito ahí que tenemos que ver quién va a hacer, quién va a llevar a cabo esto. Nada más es por eso la duda. Gracias, Zulma. Sí, es correcto. Va a haber una diversidad de atribuciones a distintas instancias que yo creo que van a tener que encargarse, porque a veces, pues bueno, va a ser difícil no perderse en la idea de que no estamos hablando nada más de albergues de niñas, niños y adolescentes. Entonces puede ser que sean atribuciones diversas a diversas instancias y que el Consejo nada más tenga que elaborar de alguna manera algún informe o dictamen o que tenga conocimiento del cierre de estos albergues para llevar una especie de control respecto al proceso que se llevó. Lo ideal sería tener un ente que se encargara de absolutamente la regulación y el cierre y el otorgamiento de licencias, pero me parece complejo porque la estructura y el diseño tendría que tener unas dimensiones mucho mayores que las que se le está otorgando. Y creo que no es precisamente la posibilidad que tiene este consejo, sino simple y sencillamente creo que la principal atribución que debe tener es emitir los lineamientos bajo los cuales se van a llevar a cabo estos procesos y dejar a las dependencias que corresponda el implementarlos y que nada más de alguna manera devuelva la información al Consejo para que el Consejo sepa si se llevó a cabo, cómo se llevó a cabo y si se dio cumplimiento a los lineamientos cabalmente que fueron emitidos para tal efecto. Bien, siguiendo adelante, fracción octava, implementar las medidas de control necesarias para llevar a cabo la inspección y vigilancia de los albergues.
proponer? Porque el comité como tal, pues no. Pues creo que va dentro de emitir, ¿no? Los lineamientos. Bueno. Diseñar y emitir los lineamientos y medidas de control necesarias para llevar a cabo la tarea de inspección y vigilancia de los albergues. Y luego tenemos acá implementar las medidas de control necesarias para llevar la inspección y vigilancia de los albergues. ¿No caería dentro de lo mismo? Sí, se limita. Creo que podemos eliminar esta fracción porque creo que engloba la fracción anterior que acabo de dar lectura, que es la cuarta. Y creo que ya incluye esto, a menos que ustedes consideren que deba de subsistir por alguna otra razón. ¿O qué debemos entender por medidas de control? Es que las medidas, ¿no? No, ¿se puede? Sí, pues se vaya. Dar vista o denunciar, querellarse ante las autoridades competentes respecto de irregularidades graves que se detecten en las evaluaciones que se practiquen a los albergues de asistencia social en el Estado. Aquí hay que recalcar lo siguiente, está hablando de irregularidades que se presenten en las evaluaciones que se practiquen a los albergues, no a los albergues mismos. Si se fijan, es precisamente, va de la mano con la emisión de las lineamientos. Aquí se va a valorar si se cumplió o no se cumplió con los lineamientos de estos evaluaciones que se hagan o se practiquen en los albergues. Entonces me parece adecuada esta atribución. No sé qué les parezca a ustedes. De acuerdo. Ahí va, supongo yo que esto refiere más a lo que es la operatividad del albergue, ¿no? ¿Sabes? O a qué te quieres referir ella. Si dices, dar vista, denunciar, o sea, puedo denunciar desde el punto de vista administrativo si no se está, si el servidor público que esté ahí laborando no lleve a cabo bien su trabajo, o como decir, dar vista, denunciar que ya hace ante las autoridades de irregularidades graves. No sé, la siento un poquito confusa, si no me puedes explicar un poquito más de las irregularidades graves que se detecten desde el punto de vista de operatividad del albergue. ¿A eso se refiere? Sí, en una segunda lectura está ambiguo. A ver, dar vista o denunciar o que querellarse ante las autoridades competentes. ¿De qué? Respecto de las irregularidades graves que se detecten en las evaluaciones que se practiquen a los albergues, que se detecten y que se practiquen a los albergues de asistencia social. Entonces, aquí tenemos dos, bueno, al menos ya me causó a mí también confusión. ¿Estamos detectando irregularidades graves en la evaluación o estamos detectando o vamos a querellarnos por aquellas que sean detectadas por la evaluación? Yo lo que entendía era como las irregularidades que hay en la evaluación, ¿no? O sea, las irregularidades de quien ejecuta. O sea, si nosotros vemos que quien ejecuta la evaluación está teniendo una irregularidad, ahí vamos a tener como parte. Eso es lo que yo entendí. Bueno, a ver, yo lo interpreto, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Un centro de asistencia social donde se den cuidados paliativos. Personas vulnerables, enfermas, y que en una evaluación pues detecten que están utilizando medicamento caduco, por ejemplo. Pues inmediatamente ahí se le da vista a Secretaría de Salud, pues me lo imagino así. Eso sería una irregularidad grave. No sé, por ejemplo, cuando de los albergues, pero es que es inspección, no sé, encontraran otro tipo de situaciones que pudieran vulnerar a los residentes y que sí tengan que ser, que puedan ser materia de un delito, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser. ¿Y qué pasa si le damos la atribución de dar vista, denunciar o querellarse ante las autoridades competentes respecto a ambas cosas, tanto las que se detecten en las evaluaciones como las propias irregularidades de las evaluaciones?
Bueno, yo creo que aquí para poder entender esa fracción, pienso, es mi punto de vista, es ¿qué puedes detectar en una evaluación? ¿Qué es lo que contemplan en una evaluación? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde el punto de vista administrativo, civil o penal. Ahí hablamos de denuncia y de querella. Ahora, irregularidades graves, porque nada más contemplar las graves y las no graves no. O sea, lo voy a hablar desde el punto de vista administrativo. Si eres un servidor público, existen las faltas no graves y las graves. Las no graves se quedan ahí en el órgano interno de control y las graves las turnas al Tribunal de Justicia Administrativo. Entonces, aquí pues abarca mucho hablar de denuncia y de querella. Entonces, si hablas de denuncia y de querella, ¿por qué nada más hablar de irregularidad grave? En primero, a mi sugerencia sería quitar el concepto, la palabra grave, y cuando hablamos que se detecten en las evaluaciones, considero que para poder comprender más esa fracción, decir, bueno, ¿qué se hace en una evaluación? Yo la verdad no sé, lo estamos analizando en este momento, pero ¿qué es lo que detectas en una evaluación? ¿A quién estás evaluando? ¿Al personal del albergue o a quienes están dentro del albergue y están cometiendo alguna falta grave? Entonces, creo que ahí primero tendríamos que definir qué detectas en las evaluaciones, qué es lo que hay en una evaluación para poder determinar si hablas de denuncia o de querella y ante qué autoridad competente. Si hablamos de inspecciones, me parece que va más hacia la inspección, ¿no? Porque evaluación, no sé si vamos a toparnos más adelante con algún concepto de evaluación. Me parece inspecciones, ¿no? En las inspecciones. A ver, con independencia de que otra instancia tenga las atribuciones de querellarse, de dar vista o de denunciar, también el comité podrá tener estas atribuciones. No me parece en lo absoluto negativo. Estamos reforzando la posibilidad de que hay dos instancias por las que pueden llegar a estar y que pueden estar vigilando, que es el objeto mismo de la ley, ¿no? La supervigilancia de los albergues. Y creo que estas irregularidades tienen que devenir de las inspecciones, no de... Sí, porque queda un poco subjetivo de qué se trata la evaluación, ¿no? Que se practiquen a los albergues de asistencia social, que se detecten en las inspecciones que se practiquen a los albergues. Imponer las infracciones y sanciones que correspondan en la razón de la omisión de solventar irregularidades que se deriven de la visita de inspección. Voy a dejar también esto subrayado más adelante para ver si existe o si tenemos que elaborar un catálogo de estas infracciones. Adelante. Sí. Ok. Sí. La idea que yo tengo es que con independencia de quién practique las inspecciones, el comité podrá tener conocimiento de las mismas y de las irregularidades que de ellas se emanen. Y con independencia de quién las practique, el comité tendrá la atribución de denunciar, de dar vista o de querellarse. Es decir, sí podrá concentrar el resultado de las inspecciones que se hagan por quien sea, pero bajo los lineamientos que emite el comité. Y por eso el comité tiene la atribución de tener conocimiento de los resultados de estas inspecciones por la autoridad que sea. Y determinar si emite o no emite alguna, dar vista o querellarse o denunciar. Es el panorama que yo me estoy formando en esto. No sé si ustedes lo compartan o les parezca lógico desde el punto de vista administrativo. Sí. Si hubiera, por ejemplo, una falta
Si hubiera, por ejemplo, hay una falta. El comité tiene conocimiento y entonces puede decidir hacerlo, pero también puede decidir no hacerlo. Eso, como que no sé, un poco riesgoso como dejarlo a, no sé, algún criterio. ¿Sí? Bueno, yo creo que dentro de las atribuciones de cualquier órgano de gobierno, el actuar o no actuar siempre tiene que estar justificado en relación a que obviamente existirá la situación que se debió haber actuado y no se hizo, y pues bueno, ya vendrán las acciones pertinentes, pero yo creo que de alguna manera esto queda solventado, porque supongo yo que las autoridades que están autorizadas para realizar las inspecciones también tendrán la posibilidad o la atribución de denunciarlas o de querellarse al respecto. O como cualquier funcionario público, ¿no? Que tiene conocimiento de algún delito, de alguna cuestión irregular, pueda dar vista o pueda informarlo. Pero me parece que nada más estamos sumando dentro de las atribuciones del comité el denunciar con independencia de que otras instancias también lo hagan. Entonces me parece que si quieres, licenciada, podríamos no, pues es que sí me parece bastante contundente dar vista, denunciar o querellarse, no considerar si dará vista o alguna cuestión así, ¿no? ¿O qué le podríamos poner para aterrizarlo un poquito más? Dar vista, ¿no? Y poner. Sí, me parece que sí. Bueno, a menos que encontraras una redacción, yo creo que pudiera aterrizarlo un poquito más y lo dejamos adelante, ¿sí? Bien. Elaborar un reglamento de operación modelo para albergues, el cual deberá contener los elementos mínimos para su observancia. Elaborar un reglamento de operación modelo para albergues, el cual deberá contener los elementos mínimos para su observancia en cada albergue. Los albergues podrán adicionar elementos para su mejor operación interna sin que, permítanme porque se trabó un poquito la computadora, las disposiciones puedan ser contrarias a lo previsto en esta ley y a las disposiciones del mismo reglamento de operación modelo. Ay, Dios. No soy yo, esa es la computadora, no crean que estoy paseándome por el documento. Y las demás necesarias para el cumplimiento de sus fines. A ver, la anterior es diseñar un reglamento de operación modelo para albergues, el cual deberá contener los elementos mínimos para su observancia en cada albergue. Los albergues podrán adicionar elementos para su mejor operación interna sin que las disposiciones puedan ser contrarias a lo previsto en la ley, en esta ley, a las disposiciones del mismo reglamento de operación modelo. Pues bueno, yo creo que se tendrá que trabajar en un reglamento que cumpla con aquellos requisitos mínimos que puedan ser aplicables a cualquier tipo de albergue, no nada más niñas, niños y adolescentes, lo cual resulta complejo, pero como estamos hablando de una facultad reglamentaria, pues ya le correspondería al Consejo resolver ese tema y no a mí. Lo cual siempre es refrescante. Pues a mí me parece bien, digo. A ver, como que se me figura que es más o menos el mismo esquema que se presenta en las autoridades escolares, ¿no? O sea, el establecer como un mínimo de los reglamentos escolares y ya cada escuela podrá emitir sus propios, podrá enriquecerlo, pero sin pasarse de la raya, ¿no? Apegados a los esquemas de convivencia escolar y de todo este tema, ¿no? Entonces creo que es básicamente el mismo esquema, una atribución de reglamento que ya será un reto que tendrá que tener el comité. Pero bueno, me parece bien. Bien, si les parece bien
y por cuestión de necesidad de la operación de las instalaciones del Congreso me pidieron que terminara esto antes de la 1 de la tarde. Si les parece bien, dejamos aquí el tema de la mesa y continuamos con el artículo 10 en la siguiente reunión. Nos veríamos tentativamente el próximo viernes a las 11 de la mañana. Yo les confirmaría si hay algún cambio, pero bueno, por lo pronto vamos estableciendo los viernes 11 de la mañana como lo hemos venido haciendo. ¿Les parece bien? Bien. Agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes, y con permiso de la diputada Terrazas, pues bueno, vamos a cerrar esta reunión y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos. Gracias.